Desde el norte al sur de Chile podemos encontrar una diversidad de pueblos indígenas, pueblos prehispánicos o precolombinos, que hasta el día de hoy son parte y que nos han ayudado a fundar nuestra cultura. Desde el norte tenemos a los incas, los aymaras, los atacameños. Si nos vamos yendo hacia el sur y vamos yendo de costa a la montaña, están los dieguitas, los chonos, y más al sur tenemos a los mapuches, tenemos a los huiliches, tenemos todas las variantes, toda esta gente que estuvieron en estos territorios. Voy a bajar un poco la música. Pero más al sur tenemos muchos pueblos también que no son tan conocidos o no tenemos tanto conocimiento, y uno de estos es el pueblo Ona, el pueblo Selknam, que habitó en la región de la Tierra del Fuego o en la Patagonia. Ahí tenemos también a los Yaganes o a los Cahuéscar. Sean bienvenidas y bienvenidos todos y todas a esta videoclase donde vamos a contextualizar, vamos a estar hablando un poco de la ciudad de los Césares, el libro que ustedes ya se habrán leído unas 20 veces, yo creo, en este periodo. Así que vamos allá. Siempre al hablar, al contextualizar una obra, es muy necesario hablar de el autor o la autora de esa obra, ya que así podemos entender un poco más por qué la obra es así, hay otras obras de este autor que sean similares, y eso es lo que vamos a ver ahora. Entonces, Manuel Rojas, un célebre escritor chileno de inicios del siglo XX, sus grandes obras fueron más o menos en 1950, que tiene un estilo de escritura caracterizada por entrar en la psicología de los personajes. Voy a bajarla acá. Y cómo las historias de vida de estos personajes, las cosas que han vivido, van formando a los personajes. Lo que está haciendo ahí Manuel Rojas es algo que en ese entonces y décadas atrás, los autores de todas las partes del mundo estaban incluyendo los aspectos psicológicos de los personajes. Era una corriente literaria que se estaba dando mucho en todas las partes del mundo. Es muy importante, y además que en ese entonces se estaban haciendo registros, se estaban haciendo muchos estudios psicológicos, entonces la humanidad estábamos recién aprendiendo de nuestra psicología. Incluso lo que estuvimos hablando en las primeras clases de los estudios lingüísticos. Permiso, chicos, mi gata me está aquí saboteando. Saluda. Ay. Los estudios del lenguaje, de cómo se desarrolla el lenguaje, se empezaron a hacer más o menos a inicio del siglo XX. Es algo muy actual. Entonces, es algo que muchos autores estaban experimentando. Cómo las historias de vida, cómo los personajes se van formando según su historia. Bien, entre sus obras está la aclamada y muy importante para la literatura chilena, Hijo de Ladrón, una obra célebre, muy buena, que pueden leer en algún momento, ahora para la cuarentena, y en la cual un protagonista sufre el determinismo, sufre las consecuencias de ser hijo de ladrón, y cómo también la sociedad lo encasilla en que él también va a ser un ladrón, y él se sienta así, y él vive en una marginalidad. Y vamos a andar en ese término, marginalidad, un poquito más abajo. Determinismo, un concepto, no sé si sea nuevo para ustedes. El determinismo es algo que se empezó a hablar también muy en este tiempo, a fines del siglo XIX, a inicios del siglo XX, donde se empezó a dar cuenta, la gente empezó a darse cuenta que muchas veces en la historia la gente estaba determinada por su vida, por sus condiciones. Es decir, el que nació pobre lamentablemente va a morir pobre, el que es rey y toda su familia siempre van a ser gobernantes, pero esto se habla mucho más del determinismo en los barrios bajos, en las clases bajas. Es decir, nunca alguien pobre o algún ladrón o un delincuente va a poder salir de esto porque está determinado. ¿Cómo se lleva eso a la literatura? Personajes que sus familias o sus condiciones de vida no le permiten escalar socialmente y no pueden llegar más allá. Si tu padre fue un ladrón, tú también lo serás. Si tu padre fue un asesino, tú también lo serás. De hecho, yo estoy escribiendo algo como un libro acerca de eso. Bien, entonces el determinismo. Tu indígena nunca vas a dejar de ser indígena. Tu sangre pesa más que las cosas que hagas. Y ahí es cómo se va adaptando la psicología y la mente a través de esto. Cómo este determinismo
a mí me hace personaje, cómo se construye mi personaje a través de esto. Espero que se entienda. Pueden dejar ahí después sus dudas aquí abajo. Naturalismo. El naturalismo fue una corriente literaria que fue producto de otra corriente literaria anterior que era el realismo, es decir, escribir con mucho realismo, con mucho detalle, todo. Por ejemplo, el realismo ruso, o formalismo ruso que también le llaman, era una forma de escribir, uno de los máximos expositores, León Tolstoy, que detallan todo. Por ejemplo, si un personaje entra a una pieza, el narrador va a describir toda la pieza. Pueden decir, ¡uy, qué tedioso! No, porque eso nos lleva a situarnos con el personaje. Si ustedes se ponen, por ejemplo, a ver una película y de repente un personaje entra en una habitación y empieza a mirar todo y nos muestra una habitación llena de cosas, eso nos comunica algo, nos ayuda a entender también los rasgos de los personajes, los rasgos psicológicos de los personajes, por qué una pieza es así, o la visión del personaje de un lugar. Si piensen, no sé, en una novela de terror, que se empezó a escribir mucho, la novela gótica, por ejemplo, se empezó a escribir mucho con la corriente del realismo, porque empezó a utilizarse el detalle o usar muchos adjetivos para describir los lugares. No es lo mismo decir él se asustó o decir él entró a un bosque que lo hacía temblar ya que los árboles eran gigantes con sus hojas que daban sombra y no podríamos estar dos planas de texto hablando solo de los detalles y haciendo por qué ese personaje se asustó. Bien, entonces el naturalismo es una corriente literaria que nació después del realismo y que, aparte de contar cosas de una forma muy realista, que se lo voy a marcar acá, empezó a describir las situaciones de vida del bajo mundo, es decir, de los barrios pobres, de los barrios marginales, de los barrios que la gente no tiene nada, de la gente que tiene que hacer cosas ilegales para poder vivir, la pobreza o los vicios humanos. Pero no solamente se queda en este bajo mundo, en estas situaciones de gente con poco dinero o barrios marginales, barrios de gente con drogadicción, alcoholismo, sino que también como los vicios humanos, como el querer más riqueza, el querer más poder, también hace que la gente empiece a caer en este bajo mundo. Como hasta el que es más rico y quiere siempre, siempre y siempre y siempre más poder, consecuencia de eso es tener que enviar a todos, no sé. Bien, lo dejo ahí como duda, pero el naturalismo es una corriente muy interesante porque también mezcla mucho lo que es la ciencia, la historia, el relato histórico, que mezcla también la investigación, la experimentación en la literatura. Hay obras que se pueden considerar naturalistas porque la ciencia o la tecnología está muy ahí con la gente, pero también cómo la tecnología hace que la gente también se aísle. Me encantaría explicárselo más en clase con más ejemplos. Pero por ejemplo, una novela naturalista chilena muy importante es Subterra. Subterra es una novela, una recopilación de cuentos del autor Baldomero Lillo, donde él a lo largo de todos los cuentos va relatando cómo eran las minas de carbón del sur de Chile, de la región de Lota y de otras regiones cercanas, o sea, la región, el pueblo de Lota. Y él, con mucho detalle, de una forma muy realista de situación en el bajo mundo, va mostrando cómo el vicio de estos dueños de la mina, que eran ingleses, que eran millonarios, hacía que la gente muriera, que la gente tuviese que perder su trabajo porque llegaba una máquina o estuviesen destinados a controlar una máquina toda la vida. Bien, eso con el naturalismo. Y este último punto, que se los voy a marcar con verde, el contexto del autor, también tiene que ver con el naturalismo, porque el contexto del autor
es un concepto que se utiliza en literatura que dice que cuando uno escribe una obra, uno puede dar como base las cosas que uno ha vivido. ¿A qué se refiere esto? Por ejemplo, el contexto del autor sucede en la obra Harry Potter. Ahí tenemos un ejemplo donde los dementores, estos monstruos negros, reflejan la depresión. ¿Y por qué tiene contexto el autor o algo vivido por la autora? Porque ella sufrió depresión mientras o antes de que escribiera el libro y lo refleja como una bestia que consume la felicidad de la gente. Entonces ella tomó algo que ella vivió y lo puso en el libro. Otro ejemplo, también de la fantasía, en El Señor de los Anillos hay una escena donde Frodo con Sam y Gollum van caminando y entran a la Ciénaga de los Muertos, un pantano donde los muertos flotan en el agua. Y esto, el autor, Christopher Tolkien, no, perdón, ese es el hijo, bueno, Tolkien, él combatió en la Primera Guerra Mundial. Entonces él vio a estos muertos tirados en aguas, en las trincheras, y él lo reflejó como una consecuencia, como un concepto de la guerra. Bien, Manuel Rojas, en sus obras, como él viajó mucho, estuvo en ciudades donde la marginalidad está en contacto con la gente, con la vida misma, como lo eran las ciudades portuarias de la época, pensemos en 1940, 1950, donde había mucha pobreza en Chile, Valparaíso, Concepción, los mismos barrios centrales de Santiago como Estación Central, eran barrios marginales, de gente pobre, de gente que no tenía nada, y él lo fue reflejando porque él lo observó, lo tomó y como un investigador lo empezó a incluir en sus obras. Olvídense que vamos a hacer un resumen del libro, que vamos a repasar capítulo por capítulo porque es algo que ustedes ya debieron haber leído, hay mucho material de eso y gastar una videoclase en eso yo creo que es un poquito exhaustivo e innecesario. Pero sí lo que vamos a hablar va a ser la ciudad de los Césares. ¿Qué es? ¿Por qué se llama así el libro? Un libro protagonizado por un indígena, Onaicín. ¿Y por qué es tan importante hablar de la ciudad de los Césares? Y aquí lo vamos a ver. Bien, la ciudad de los Césares es una mítica, una ciudad legendaria o mitológica ubicada en el sur de América, en especial en el cono sur, en la última parte del territorio sudamericano correspondiente a Tierra del Fuego, la Patagonia, la región de Aysén, y que es una ciudad llena de riquezas. Por eso acá les puse esta imagen del jefe, se me olvidó el nombre, bueno, del Dorado, un meme, que iba a ser un meme sobre la ciudad de los Césares, pero no se me ocurrió nada. Bien, era una ciudad buscada desde la conquista de América, desde que los españoles empezaron a invadir, a conquistar el territorio americano, empezaron a ver que habían riqueza en ciertos lugares. Y entre los mismos conquistadores empezaron a decir, oye, aquí hay riqueza, aquí encontré oro, y escuché de los indígenas que hay una ciudad llena de riquezas. ¿Ya? Y ahí hay mucha historia, hay varios, por ejemplo, el capitán Francisco César estuvo buscando en su búsqueda de riquezas esta ciudad mítica, esta ciudad llena de oro. Y por esto es similar a la leyenda o al mito de El Dorado, se lo estoy marcando aquí. El Dorado, esta ciudad mítica ubicada en en regiones de Colombia o Nueva Granada, como se le llamaba en ese entonces, en el siglo XVI, no en México, como muestra, si mal no recuerdo, la película, porque después llega Hernán Cortés, y también el Gran Paititi. El Gran Paititi era una mítica ciudad o región del Imperio Inca del Perú, que también estuvo hasta Ecuador y hasta el sur de Chile, y en Bolivia, que también era una ciudad llena de riquezas. Bien, Césares, ¿por qué ciudad de los Césares? ¿Qué pasó? Se cambió la música. ¿Por qué Césares? Césares, una ciudad de los Césares, una ciudad del César, viene del concepto del César.
del gobernante romano, el gobernante del imperio romano, del imperio, de este gran imperio, se me están yendo las ideas, ustedes saben que yo soy un poco despistado, se le llamaba el César, no se le decía al rey, no se le decía el emperador, o a veces le decían el imperator, pero se le decía el César, el Julio César, Augusto César, todos los grandes emperadores eran nombrados César, porque César era emperador, el grande gobernante. Entonces, la ciudad de César era una ciudad de riquezas, y no solo riquezas como oro, que era lo que buscaban, sino que la riqueza en comida, en, en todo, en prosperidad. Entonces, la ciudad de los César era una ciudad de los grandes. Un dato curioso, se los marqué aquí. César, el César o el Kaiser, que era llamado el emperador del imperio alemán, previo a que Alemania fuese un país, y el zar, que era el emperador ruso, vienen de la misma raíz. César, Kaiser, Kaisar, César, ¿se entiende? O zar, Kaisar. Espero que se entienda esta idea. Como les decía, el lenguaje va mutando y se va transformando según las necesidades de la lengua, de cómo hablemos, de todo. ¿Bien? En la época de conquista se decía que una ciudad de los Césares era una ciudad lejana. Por ejemplo, imagino ustedes vienen desde Perú hasta, ya van bajando hacia el sur de Chile, que en ese tiempo no sé qué nombre tenía, y tenían que ir muy lejos atravesando el desierto de Atacama, es decir, casi 1000 kilómetros, un poco más de desierto donde no hay nada, y decían, nosotros vamos a la ciudad de los Césares, a los Césares, porque era algo que estaba muy lejos y que quizás no existía. Y adquirió el carácter de leyenda durante el siglo XVI con la expansión e invasión de los españoles. Y acá me quiero detener, aquí tengo mis apuntes, porque es algo muy importante acá. Los españoles, eh, bueno, llega Cristóbal Colón a América, o lo que él llamaba las Indias Orientales, él nunca supo que había llegado a América, en 1492, y con esto empezaron a hacer muchas expediciones, no solo a España, sino a Inglaterra, Portugal, Francia, las grandes potencias de ese entonces en Europa, empezaron a viajar a este nuevo continente, a este nuevo mundo. Américo Vespucio se da cuenta que es un nuevo continente, empiezan a crear todo este mapa, esta invasión, porque América ya estaba descubierta, esta invasión, esta conquista a este nuevo mundo, eh, para tener mejores condiciones de vida, no lo sabemos. Habría que preguntarle en una máquina del tiempo, viajar allí y preguntarle qué querían ellos de este nuevo continente. Bien, tenemos eso, pero hay algo. Pensemos hace 500 años, saliendo de la época medieval, el mundo todavía era muy cristiano, muy católico. El Papa era la máxima autoridad del mundo, era Dios en la tierra. Entonces, se topan estos españoles o estos ingleses, estos franceses con unos pueblos con unas creencias totalmente distintas, adoraban a otros dioses, adoraban a otras cosas, tenían un panteón de Dios, tenían otras costumbres, no andaban vestidos, no tenían cruz en todas partes, no rezaban, etc. Y ellos dijeron, vamos a evangelizarlos. Pero esa evangelización también estuvo de la mano con la guerra, con el exterminio de estos pueblos indígenas que los españoles se dice que vinieron a conquistar con la cruz en una mano y con la espada en la otra. La conquista de la cruz y la espada, dicen varios investigadores de la época, que no solamente la evangelización incluso era una excusa, era para validar el hecho de que ellos venían a hacer un genocidio, a matar indígenas, a esclavizarlos. La esclavización de indígenas era algo muy común durante la época, con la excusa de, lo hacían, pero también lo que buscaban ellos eran las riquezas, el oro que había acá. El oro en esa época era
el metal más preciado que existía en el mundo. Tuve que pausar un poquito. Bien, se dice la evangelización o el oro de las Indias, es decir, ¿qué era más importante? Evangelizar, es decir, instruir en la religión católica, cristiana de la época a los aborígenes de América, o era más importante saquear el oro a punta de espada, a punta de la guerra? Entonces, esta fiebre del oro, esta búsqueda incansable de la riqueza, de la plata, el oro y otras especies que habían acá en América y no en España o en Europa, empezaron a hacer que estos invasores, estos conquistadores empezaran a crear leyendas, a incluso desprestigiar a estos indígenas. Si uno empieza a revisar las culturas de estos aborígenes, uno se da cuenta que los españoles tenían una visión muy errada de esta cultura, incluso decir que eran caníbales, que hacían sacrificios humanos. Si bien lo hacían, no era algo, una práctica tan particular y solamente lo decían allá en Europa para validar la matanza, es decir, ellos no son seres civilizados, no son seres como nosotros los europeos, los más grandes del mundo, entonces hay que exterminarlos. Espérense un poquito. Se me van un poco las ideas, estoy ahí leyendo mi apunte aquí. Bien, y es muy curioso porque Europa durante el siglo XVI, XVII, años 1600, 1700, había una gran hambruna en Europa por todas las guerras que también estaban sufriendo, las mismas expansiones que estaban teniendo, y se dice, algunos investigadores dicen, que América pudo salvar a Europa, ya que nosotros teníamos un alimento muy fácil de cultivar, muy fácil de comer y con un alto contenido calórico, que es la papa. La papa no existía en Europa, o había muy poca evidencia, y gracias a que los que vinieron a invadir se la llevaron a Europa, pudieron tener papa y salvarse. Pero que ellos nos trajeron una epidemia que ahora está, o pandemia, que hizo que más o menos el 80-90% de la población en América se extinguiera, se muriera en los años 1600-1700, que fue la viruela. Entonces, hay que pensar, ¿qué nos trajeron ellos? ¿Qué se llevaron? ¿Qué buscaban ellos al venir a América? ¿Buscaban civilizarnos o buscaban llevarse nuestro oro? Hay que pensarlo muy bien. Incluso hay museos en Francia, por ejemplo, en Inglaterra, que tienen vestigios muy antiguos de los pueblos indígenas de nuestra tierra, de nuestro continente, y están allá, no en un museo de acá. ¿Está bien eso? Se los dejo como pregunta. Solo nos queda hablar un poco de quiénes son los habitantes de esta tierra del fuego, quiénes resguardan esta ciudad de los Césares. Si bien en el libro, que yo recuerde, nunca determinan qué es este pueblo Selknam u Ona, también como se le llama, uno por las características que tienen los personajes, la región o la ceremonia a las cuales Ona y Sin les hacen pasar durante su niñez, uno puede destacar que son del pueblo Selknam u Ona, habitantes de la región de la Tierra del Fuego, de la región de Magallanes, o sea, el último pedazo de tierra de nuestro continente. Bien, pueblo indígena del sur de América, como aparece aquí, su territorio fue el de Tierra del Fuego. ¿Por qué se llama esta Tierra del Fuego? Vayámonos, situémonos, imaginemos que estamos en este último pedacito de tierra, nuestro continente, donde hay muchos ventisqueros, las aguas son muy heladas, con suerte hay tierra, son fiordos, son pedazos, son islas, y estos pueblos que no conocían la chaqueta tan abrigadas, sino que se vestían con las pieles de los animales que cazaban, para calentarse hacían grandes pilas de fuego. Y como eran muchos, se dice, cuenta la historia de que los españoles, cuando vieron esta tierra plagada de montículos o grandes piras de fuego, le llamaron Tierra del Fuego, porque todos estos indígenas lo utilizaban para calentarse. Un dato curioso también es que
¿por qué se llama la Patagonia? O los Patagones, porque también vieron estos sujetos muy grandes con unos pies muy grandes, Patagón, ¿ya? Expertos cazadores de la fauna de la región, focas, ballenas, lobos de mar, etcétera, que lo utilizaban para vestirse, para comer, para forrar sus embarcaciones, etcétera. Poseían ceremonias de iniciación a la vida adulta, el llamado Jaín. El Jaín era una ceremonia en la cual los hombres, solo los hombres, pasaban a ser adultos, y esto era más o menos en la adolescencia, es decir, ustedes estarían cercanos a ser el Jaín, que eran ceremonias muy duras, como sale ahí en la vida de Onaicin al inicio del libro. Y son muy conocidos por sus trajes ceremoniales, representan los espíritus sagrados de su cultura, como en el video que vimos al principio de este animador Esteban Bustos, en lo cual estos trajes, que yo los encuentro preciosos, eran utilizados para representar a los espíritus, el mundo espiritual en la tierra, y ellos tenían ahí su ceremonia donde incluían el cosmos, los astros, las estrellas, como en muchas culturas indígenas, como se relata en muchas mitologías del mundo. Bien, pero hay algo, se puede hablar harto de esta cultura como una cultura muy rica en tradiciones, muy espiritual, tienen unas palabras preciosas que si uno se pone a ver el lenguaje de ellos. Pero hay una parte muy triste de la historia que es más o menos contextual a la época donde vivió Onaicin. Esta búsqueda del oro, de la riqueza en América, no solamente se quedó en los siglos XVI y XVII, sino que se fue siguiendo, fue una ansia de búsqueda de riquezas, porque además la grasa de ballena, el aceite de ballena, de orca, eran cosas muy preciadas por los europeos, porque ayudan a hacer cremas, porque eran animales exóticos, porque eran pieles muy buenas para resistir el frío, etcétera, etcétera. Y llegaron muchos ingleses, franceses, como aparece en el libro, a esta región. Y hubo una... Ay, que me da como pena contarlo, igual se me fueron un poco las ideas Fue un poco un descarte eso que dije. Un explorador, un conquistador, un genocida llamado Julio Popper, un inglés, si mal no recuerdo, el cual con muchos otros sujetos empezaron a llevarse primero Selknam a Europa o a distintos lugares como exhibición, como un circo de los indígenas del sur de Chile, porque ellos decían que no eran seres humanos y los esclavizaban además. Eran peores que un animal, eran más bajos que el más mínimo insecto, porque además no tenían la misma lengua que hablaban ellos, porque tenían otras costumbres, porque eran distintos solamente. Había una fuerte discriminación para estos pueblos, pero además a algunos sujetos se le ocurrió pagar por indígena esclavizado o asesinado. Es decir, la persona mataba a un indígena y recibía dinero. Por eso el padre de Onaicin decía cristiano no good, es decir, cristiano o el hombre blanco no es bueno, porque primero empiezan a quitar las riquezas, empiezan a expandirse e invadir todo el territorio de estos indígenas, pero también los empezaron a exterminar, a matar. Entonces, esta búsqueda de la riqueza, esta búsqueda del exterminio indígena, no solamente quedó en el siglo XVI y XVII, sino que se fue siguiendo. Para extrapolarlo a otro concepto, la guerra de Arauco, la gran guerra de Arauco, que fue durante mediados del siglo XVI, año 1550, entre el pueblo mapuche y España, que es una guerra que dicen los mapuches aún se lleva, que ha durado 500 años, como les dije, aún se lleva, aún existe esta guerra de Arauco por el exterminio mapuche, porque ellos tienen su ancestralidad, sus tradiciones están muy vivas y que no están, no van con las ambiciones de ciertas culturas que solamente buscan riqueza, que solamente buscan lo material. La explotación de la tierra, la explotación de los recursos naturales ha llevado a que estos pueblos
empiecen a retroceder, empiecen a esconderse. No sé, no lo he investigado, no sé si aún quedan personas que tienen descendencia ona o que incluso hablen la lengua que ellos hablaban, porque se encargaron de exterminar hasta eso. Bien, es un poco triste pensarlo, pero eso va enlazado a lo que estábamos hablando del autor, el naturalismo, el determinismo, el realismo, con que si uno empieza a contar esto, nos podemos incluso dar cuenta de cómo el vicio humano de la ambición puede llegar a exterminar un pueblo o a buscar una ciudad que nunca existió o que quizás no existe. Porque quizás ellos, los aborígenes, los indígenas, no quieren que sepan que existe, porque es su último resguardo a esta invasión, a este exterminio que los invasores ingleses, españoles, franceses o quien sea, incluso nosotros, estamos haciendo. Llévense esa reflexión, ¿qué hacemos nosotros por resguardar la cultura indígena, por respetarlos, por todo esto, por evitar buscar una ciudad que son las riquezas de ellos? Y no riqueza solamente material, el oro o la fruta, una cantidad de fruta enorme, sino que la riqueza de su ancestralidad, la riqueza del saber que ellos tienen, la riqueza de su espiritualidad, de estas tradiciones que ellos tenían y que se encargaron de eliminarla. Incluso eliminarla de la escolaridad. A mí en el colegio nunca me hablaron de los Segnam, como que se hablaba profe, o quienes dicen, pasaba mucho, yo tenía compañeros así que tenían apellido mapuche y se avergonzaban de eso porque se encargaron de quitar eso, de exterminar incluso la cultura. Bien, eso espero que no les haya aburrido tanta cháchara de lo indígena, pero es importante, es muy importante que lo reflexionen y eso va a entrar en la evaluación que ustedes van a tener. Bien, investiguen, sepan, busquen Julio Popper, los Segnas, la ciudad de los Césares, están abiertos, ustedes pueden volver a este video, buscar los conceptos, el naturalismo, Manuel Rojas, todo. Bien, porque esto, lo que estuvimos hablando en esta videoclase, va a entrar en esta evaluación. Cualquier comentario, duda, inquietud, amenaza, la ponen acá abajito en los comentarios, compártense el video, busquen más información, nunca se dejen de sorprender, se lo dije en la primera clase, porque la cultura es lo que va a permanecer, siempre. Eso no nos pueden quitar. Adiós, que estén muy bien todos y lávense las manos y desinfecten las cosas y no salgan de la casa.